Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre, el último del año, tenemos un tema muy importante que estamos estudiando. Este tema lleva por título El Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y hemos visto esta historia fascinante en este libro de los Gálatas. Pero en esta semana que ya estamos avanzando, tenemos un tema también de igual importancia, el cual lleva por nombre Creciendo en armonía. Vemos cómo las iglesias iban abundando, pero conforme iba abundando más, también había peligros, desafíos que enfrentar. Y la iglesia tenía que crecer en armonía. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 y el verso número 6. Y ahí leemos así. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Así que con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que esté en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora porque nos permite encontrarnos a través de este medio para juntos estudiar su palabra. Pedimos que nos ayude, nos pueda bendecir, quede con nosotros y también queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título un proceso de aprendizaje. Y nuestra primera pregunta nos dice así. ¿Qué sucedió cuando Pedro, que venía de Jerusalén, donde debió lidiar con los judíos y sus prejuicios, visitó Antioquía? Entonces, ya sabemos qué es lo que había pasado anteriormente. Pero ahora Pedro va a visitar Antioquía. Pedro había lidiado con las situaciones de los judíos que querían imponer ciertas cosas. Pero vamos a ver qué sucede a Pedro, qué es lo que le pasa. Vamos a tratar de entender esto en la palabra del Señor. Así que vamos a ir juntos y vamos a leer allá lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso 11 hasta el verso 13. Y ahí leemos así. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Interesante. Después de que habían deliberado este asunto en Jerusalén, después de que Pedro también había combatido el mal en Jerusalén, él vino a Antioquía y allí él participa de un espíritu totalmente fuera de lugar. Antes ellos habían llegado a un acuerdo que no impondrían nada, pero ahora los que eran de la circuncisión, estos los judíos que creían en la circuncisión, se apartaban de los gentiles que no estaban circuncidados. Y la Biblia dice que Pablo le resistió cara a cara, pues era de condenar la actitud que estaba haciendo. Y aún Bernabé se dejó llevar por ellos. Vamos a ver cómo nos narra esto el Espíritu Profecía. Leamos este siguiente párrafo. Jerusalén era la metrópoli de los judíos y era allí donde se encontraban la intolerancia y el exclusivismo mayores. Los cristianos judíos que vivían a la vista del templo, permitían, como era natural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación. Si usted quería ver cómo estaba realmente el asunto, tenía que ir a Jerusalén.
y ellos sentían que tenían privilegios y que ellos estaban por encima de los demás y tal, todas estas cosas. Había exclusivismos allí. Pero no solo eso. Vamos a ver qué más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Vamos a ver lo que nos dice aquí. Leamos. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y tradiciones del judaísmo y percibieron que la santidad peculiar con la cual las costumbres judías habían estado investidas, por tanto, serían perdidas de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron con Pablo como el que había en gran medida causado este cambio. Los judíos en Jerusalén dijeron, esta es culpa de Pablo. Pablo está incitando a las personas a no seguir las costumbres judías. Muy bien, porque veían en peligro que la gente ya no seguía, los cristianos, la fe nueva que estaba yendo allí, no seguían las costumbres judías. Muy bien, pero todavía hay más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos eran celosos por la ley ceremonial y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que sus principios respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos. Entonces veían a Pablo como que, Pablo se volvió liberal. Pablo ya no quiere observar la ley. Pablo no impone a los demás a observar la ley. Pero recuerde que este era el sentir general en Jerusalén, donde estaba la iglesia judía, el centro, la metrópoli del judaísmo en aquel entonces, y donde se encontraba también la iglesia cristiana, pero que hasta cierto punto estaba embargada por los sentimientos del judaísmo. Recuerde que la iglesia cristiana nació del seno del judaísmo. Ahora, vamos a ver qué más nos dice. Las decisiones amplias y de largo alcance del Concilio General produjeron confianza en las filas de los creyentes gentiles y la causa de Dios prosperó. Eso es, por un lado, los judíos ven peligro. Algunos cristianos en Jerusalén ven peligro, pero por otro lado, la decisión tomada trajo confianza entre los creyentes judíos y la iglesia prosperaba en medio de ellos. Pero, ¿qué más? Vamos a ver ahora. Acompáñame a leer este párrafo. Cuando Pedro visitó más tarde a Antioquía, ganó la confianza de muchos por su prudente conducta hacia los conversos gentiles. Por un tiempo procedió de acuerdo con la luz procedente del cielo. Se sobrepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Entonces la iglesia en general tenía una decisión, tenía una forma para seguir. Y Pedro, conforme a esa luz, a eso que habían entendido, hacía correctamente, hasta el punto de sentarse a la mesa a comer con ellos. Porque recuerde que dentro del judaísmo, el gentil y el judío no se sientan a comer juntos. Es una cosa que no queda bien para ellos, según sus formas y tradiciones. Pero Pedro estaba de acuerdo a la luz que habían ellos recibido. Ahora, vamos a ver cómo nos dice ahora este siguiente párrafo. Pero cuando ciertos judíos, celosos de la ley ceremonial, vinieron de Jerusalén, Pedro cambió imprudentemente su actitud hacia los conversos del paganismo. Y a su disimulación consentían también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación. Esto es, estaba todo bien, Pedro estaba allí en Antioquía con los gentiles, y él comía con ellos, vivía como ellos, muy bien, no les quería imponer nada, pero de Jerusalén vinieron unos judíos, que ellos sí creían en la circuncisión y que debía imponerse la ley, y Pedro, viendo que ellos vinieron, cambió su posición. Y aún Bernabé también. Y ellos simulaban porque realmente no estaban viviendo así. Era una simulación. Pedro estaba aparentando algo que realmente no estaba haciendo. Ahora, ¿qué más nos dice la pluma inspirada? Vamos a leer este párrafo.
esta manifestación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respetados y amados como dirigentes hizo la más penosa impresión en la mente de los creyentes gentiles. La iglesia estaba amenazada por un cisma. El actuar de esa manera, esto es, viene uno, yo estoy allí. Viene otro, no estoy allí. Eso trae como consecuencia una impresión desfavorable en la mente de los demás. Produce un cisma, una separación. Y la iglesia corría ese peligro. Tenemos que tener mucho cuidado entonces cómo nos conducimos y cómo procedemos, porque de esta manera no va a ayudar a nadie. ¿Cómo te conduces? Debes de preguntarte eso. Es muy importante. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice aquí. ¿Cómo subsanó Pablo el asunto? ¿Cómo Pablo trató de arreglar? Porque ahora los gentiles vieron, Pedro se sienta con nosotros. Llegaron los hermanos de Jerusalén, celosos en la ley de Moisés, creyentes en la circuncisión. Pedro cambió de actitud. Y los hermanos dijeron, bueno, ¿cómo es esto? Pedro comía con nosotros y ahora ya no come con nosotros. Bernabé también. Ahora, Pablo tiene que arreglar la situación. ¿Cómo lo hizo? Bueno, vamos a investigar eso en la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra en el libro del Gálatas, el capítulo 2 y el verso número 14. Vamos a ver lo que nos dice allí. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto es, Pablo enfrenta a Pedro y le dice que él era judío y no había estado viviendo como judío, sino como gentil. Porque ahora quiere que los gentiles hagan las cosas de los judíos. De esta manera reprendió Pablo a Pedro, enfrente de todos, dice allí. Algunos dirán, bueno, ese Pablo como que se pasó del asunto, ¿no? Hizo de más, como que no era necesario. Tal vez alguno puede pensar, ofendió a Pedro, porque Pedro era un apóstol que vio a Jesús y Pablo no. Alguno puede pensar de esto. Alguno puede decir, no, Pablo se salió del asunto. No debe hacer así. Bueno, aquí está explicando porque él estaba haciendo un simulacro de lo que no era. Muy bien. Y ya dice la Biblia que él no andaba rectamente. Muy bien. Entonces vamos a tratar de investigar ahora qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre este asunto. Leamos aquí. Pablo vio la subversiva influencia del mal hecho a la iglesia por el doble papel desempeñado por Pedro. Le reprendió abiertamente por disimular así sus verdaderos sentimientos. Esto es, ¿qué es lo que había pasado? Si Pablo no hubiera reprendido a Pedro, Pedro no se hubiera corregido. Y si esto no hubiera ocurrido, entonces la iglesia se hubiera dividido. Ya tenían estos sentimientos, pero ahora se estaban alimentando más. Mucho cuidado con nuestro proceder. Pablo de esta manera sana la situación, pero alguien tenía que ser reprendido. ¿Nos damos cuenta? Nuestra actitud, nuestra forma de actuar no tiene que ser con un doble sentido, con un doble ánimo, aparentar algo que no soy realmente. Porque esto va a crear una impresión muy negativa en la mente de los creyentes. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite encontrarnos aquí para estudiar su palabra. Hemos visto cómo se desarrollaron estos eventos. Queremos pedir que nos ayude para comprender estas cosas, para actuar de verdad, para poder hacer las cosas según su voluntad, de tal manera que no ocurran divisiones por nuestra causa. Pedimos que usted nos pueda dar el Espíritu para que podamos vivir de acuerdo a lo que usted quiere.
Bendiga a cada uno que nos ha visto y nos ha escuchado. Ayúdenos en todo y denos su gracia para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.